Hay una pregunta que siempre sale a la luz en el mundo de los negocios globales. ¿Cómo le hace un país, en este caso México, para cobrarle impuestos a alguien que no vive aquí, pero que sí genera ingresos en el país? Es un tema que parece un laberinto, pero es clave para entender cómo funciona la economía hoy en día. Así que vamos a desglosarlo. Y esta es justamente la pregunta del millón. Si una persona es residente en, digamos, Canadá o Argentina, pero gana dinero en México, ¿qué obligaciones tiene? ¿Bajo qué reglas juega? La respuesta gira en torno a un concepto fundamental, que lo cambia todo. Es que el problema de fondo es este. Vivimos en un mundo tan conectado que de repente varios países sienten que tienen el derecho de gravar un mismo ingreso. El país donde uno vive, el país donde se generó la ganancia. Se empiezan a encimar las autoridades fiscales y esto crea un desafío enorme que las leyes intentan resolver. Para armar este rompecabezas, aquí está nuestro mapa. Primero, vamos a entender la pieza clave, la famosa fuente de riqueza. Luego, nos metemos de lleno a ver cómo se le ponen impuestos al trabajo y a los activos, como propiedades o inversiones. Y para cerrar, veremos cómo el sistema busca solucionar el gran problema de pagar impuestos 2 veces. Muy bien, vamos directo al corazón del asunto. Absolutamente todo el sistema fiscal mexicano para la gente que no reside en el país se sostiene sobre una sola idea. Si entendemos esto, lo demás empieza a tener mucho sentido. Y aquí lo tienen, la fuente de riqueza. En teoría es muy simple. A la ley mexicana no le importa tanto dónde vives, sino una sola cosa: dónde se generó el dinero. Si la respuesta es en México, entonces ese ingreso está sujeto al impuesto sobre la renta, el ISR mexicano. Punto. Entonces, para que quede claro, el artículo 153 de la ley aplica a esta combinación específica: ser residente en el extranjero, recibir ingresos de México, y aquí viene lo importante: no tener una base de negocios fija, un establecimiento permanente aquí en el país. Porque, ojo, si lo tuvieran, ya estaríamos hablando de otras reglas, de un juego completamente distinto. Ok, ya tenemos clara la regla de oro, ¿no? La fuente de riqueza manda. Ahora veamos cómo se traduce eso al mundo real, al día a día. Empecemos por los ingresos que se obtienen por trabajar. A ver, lo interesante aquí es cómo la ley separa las cosas. Para quien tiene un salario, la tasa va subiendo poco a poco, es progresiva. Pero para profesionales independientes, pensemos en consultores, diseñadores, freelancers, y para los miembros de consejos de administración, la cosa cambia. Para ellos es una tasa fija, 25% sobre el ingreso total. Así, sin deducciones. Este es el número mágico en los impuestos internacionales: 183 días. Grábenlo bien, porque es el umbral que puede definir si se paga o no se paga un impuesto. Es básicamente la mitad del año. Pero cuidado, aquí está la letra pequeña. Para que esa extensión de 183 días aplique, tanto para empleados como para independientes, el pago no puede venir de un residente en México. En otras palabras, si quien paga el servicio es una empresa mexicana o una persona que vive aquí, olvídense de la exención. No importa si la estancia fue de 1 día o de 100. Bueno, ya vimos el trabajo. Ahora, ¿qué pasa con los activos? ¿Qué sucede si los ingresos no vienen de un servicio que se presta, sino de usar o vender bienes que están físicamente en México? En este caso, la cosa es bastante directa. Si un extranjero tiene una casa en México y la renta, o cualquier otro bien, el impuesto es del 25% sobre el ingreso que recibe, sin más. Eso sí, hay una pequeña excepción para el transporte marítimo entre puertos mexicanos, lo que se conoce como cabotaje, donde la tasa es más amigable. Ahora, cuando hablamos de vender algo, la regla general es directa y a veces un poco dura: 25% sobre el precio total de la venta, no sobre la ganancia. Pero aquí se ilustra una opción clave. Tanto para vender un inmueble como para vender acciones, la ley permite elegir pagar un impuesto sobre la ganancia real, lo que es mucho más justo. Claro, esto implica cumplir más requisitos, como tener un representante legal en el país. A ver, desglosemos el tema de las acciones porque es un caso especial. Hay 3 caminos posibles. El primero, el más rudo, 25% sobre el total. El segundo, más justo pero con más papeleo, pagar sobre la ganancia. Y el tercero, que es una especie de vía rápida,
una tasa preferencial del 10% si la venta se hace en una bolsa de valores reconocida. Esto, claro, busca incentivar que las inversiones se muevan en el mercado formal. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con dos números de esta sección, serían estos. El 25%, que es como la tasa general para la mayoría de los ingresos que vienen de activos, y el 10%, que es la tasa especial para ciertos movimientos de capital, como vender en la bolsa y, como veremos ahora mismo, los dividendos. Y sí, aquí está otra vez el famoso 10%. Cuando una empresa en México le paga dividendos, o sea, parte de sus ganancias, a un accionista que vive fuera, esa empresa tiene que retener un 10% de ese dinero y entregárselo al fisco. Es un impuesto definitivo, simple, directo y sin complicaciones. A este punto, la preocupación más lógica que puede surgir es, oye, ¿entonces me van a cobrar impuestos en México y aparte en mi país de residencia por el mismo dinero? Bueno, el sistema tiene mecanismos para evitar justamente eso. Primero, pongámosle nombre al problema. La doble tributación es exactamente lo que parece, que dos países te quieran cobrar impuestos por la misma renta. Es, sin duda, uno de los mayores frenos para la inversión y el comercio en todo el mundo. Y es útil saber que viene en dos sabores. La jurídica es la clásica, el mismo ingreso, la misma persona, dos países cobrando. La económica es un poco más sutil. La misma fuente de riqueza es grabada dos veces, pero en manos de personas distintas. El ejemplo perfecto es cuando una empresa paga impuestos por sus ganancias y luego el accionista vuelve a pagar por los dividendos que recibe de esas mismas ganancias. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hay principalmente dos. A nivel nacional existen los créditos fiscales. Básicamente, México te deja restar lo que ya pagaste fuera. Pero la herramienta más poderosa son los tratados internacionales. Son acuerdos entre países que ponen las reglas claras sobre quién cobra qué. Y estos tratados, ojo, tienen más peso que las leyes locales. Bien, para terminar, tomemos un poco de distancia y veamos el panorama completo. ¿Cuál es el gran objetivo detrás de todo este sistema tan complejo? Esta frase lo resume todo a la perfección. Por un lado, México, como cualquier nación, tiene el derecho de cobrar impuestos sobre la riqueza que se genera dentro de sus fronteras. Es una cuestión de soberanía. Pero, por otro lado, si aprieta demasiado, espanta la inversión que tanto necesita. Es un acto de malabarismo constante. Y esta imagen lo capta muy bien. El título 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es lo que hemos estado explorando, no es otra cosa que el manual de reglas para esa negociación. Busca un punto medio, un equilibrio entre recaudar lo justo y seguir siendo un lugar atractivo para el capital y el talento del mundo. Y cerramos con esta pregunta para reflexionar. Entre el derecho soberano de un país a cobrar impuestos y la necesidad global de atraer inversión, ¿de verdad es posible encontrar un equilibrio perfecto? ¿O estamos destinados a vivir en esta tensión constante dentro de la economía mundial? Ahí se las dejo.